dar otra de las instrucciones de las participaciones. Cada participante podrá hacer uso de la palabra hasta por 5 minutos. Cuando reste un minuto, les haré saber que deben concluir. Al cumplirse los 5 minutos, se dará el uso de la voz al siguiente participante registrado. Con el propósito de escuchar al mayor número de participantes en el tiempo que tenemos programado, muy atentamente asignado, y en la medida de lo posible, respetuosamente también les pido que las intervenciones sean muy puntuales o que estén referidas al artículo, a la fracción o al párrafo en específico del proyecto. De antemano, les pido disculpas si en algún momento interrumpo para indicar que el tiempo de está por concluir. En todo caso, en más extenso o piensa que el tiempo es decir, eso se puede recibir. Les pido que envíen ustedes sus documentos. La recepción de documentos se encuentra abierta a través de la dirección electrónica sergio.martinez@anuyis.mx hasta las 17 horas del día de hoy, viernes 19 de marzo de 2021. Por otro lado, quiero comentarles que se habilitará un espacio en la página de la NUYES en el que podrán consultar los videos. A la primera de las intervenciones con el doctor José Zavala Álvarez, investigador titular B del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Doctor José Zavala, por favor. Ahora sí, espero me escuchen. Ya, doctor. Ojalá que no tengamos las dificultades técnicas que estamos atravesando. Yo escuché demasiado entrecortado la intervención de la doctora Legorreta. Ojalá que podamos, que nuestra tecnología nos permita una discusión, un debate apropiado. Bueno, a reserva de que podamos puntualizar algunos elementos de la nueva ley de ciencia, yo quiero externar mi opinión en términos generales y señalar algunos puntos que me parecen adecuados y con los que estoy muy de acuerdo. En principio quiero decirles que tengo 27 años como profesor investigador del COLEF. Soy también profesor de la Universidad Autónoma de Baja California por 12 años, en posgrado. Soy egresado de la UABC de licenciatura. Soy egresado del Colegio de la Frontera Norte del programa de maestría y soy egresado del Colegio de Posgraduados del programa de doctorado. He sido titular del Sindicato de Investigadores del COLEF y también he sido funcionario público federal en 3 ámbitos, en 3 instancias. Durante muchos años hemos señalado y nos hemos metido en problemas de la necesidad del fortalecimiento institucional de nuestros organismos en los que trabajamos y más allá. Y en la nueva ley yo advierto un avance importante, verdaderamente importante en esta materia. En principio quiero dejar claro que reconozco una acentuada atención en dejar clara la ocupación de la instancia pública del Estado mexicano por recuperar la responsabilidad tutelar del Estado sobre el desarrollo de ciencia y tecnología en el país y para el país. Ciencia y tecnología propia no como un mero mecanismo de referencia nacionalista, sino como método y requisito para el desarrollo. Esto se proyecta, por supuesto, en valores como soberanía, independencia, pero también vistos como método, como estrategia, como condiciones que se requieren para el desarrollo, no como un simple nacionalismo que pueda ser interpretado como aislacionismo o autarquía.
el Estado debe tutelar constitucionalmente, es su obligación, el interés público y el interés general. En esta materia quiero dejar claro que aun y cuando estoy del lado del escritorio de los académicos, de los trabajadores, reconocer la relevancia que tiene en algunas propuestas, la mayoría de las propuestas, en la estructuración de las instancias de mando y de dirección de nuestras instituciones. La experiencia que hemos tenido durante muchos años, décadas, para intentar que nuestras instituciones se abran y que amplíen el consenso y la participación para la dirección y para las decisiones en nuestros organismos, sea una realidad. Hoy leo en la ley instancias que no existen y que dejan clara la preocupación y la ocupación de la instancia de autoridad en materia de ciencia y tecnología por abrir nuestras instituciones. El caso particular, anoto aquí, del Colegio de la Frontera Norte y de nuestros centros de investigación, es la creación de asambleas de personal académico que intervienen de manera paritaria en la dirección, en la construcción de los programas institucionales y en la aprobación de ellos. Esta instancia no tiene ni idea cuánto luchamos por ella. Solo conozco en el caso del sistema de centros de investigación del CONACYT, el caso del INAOE, cuánto hemos luchado por ella para que las decisiones que hemos padecido de corte francamente dictatorial en nuestro sistema de investigaciones pueda verse reducido. Reviso la ley, agenda de Estado, Consejo de Estado, con mayúscula. Yo después de la lectura y de la comprensión de ella, advierto que no tiene ninguna connotación de estatista. Los órganos de dirección, de mando, de participación que revisé son más amplios que los que tenemos actualmente. Pero que además ni siquiera funcionan, que hay una extraordinaria actividad de simulación en la estructuración y en las decisiones que tenemos actualmente. La agenda de Estado no es más que la integración de una carta de trabajo que surge de abajo hacia arriba, con las instancias que la ley propone crear. El Consejo de Estado es más amplio que lo que tenemos hoy. Lo que llaman hoy Consejo de Estado es más amplio que lo que tenemos hoy. Las estructuras de consulta y de articulación que propone para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es más participativo. La intervención de los académicos y del personal científico, tecnológico y humanista de nuestros organismos es mucho más amplio, es sensiblemente más amplio. Ni la agenda de Estado, ni el Consejo de Estado sujetan o someten a la ciencia y tecnología, ni a los científicos y tecnólogos a los deseos de un grupo tenebroso estatificador. Esto es un debate que ya superamos. El estatismo es un debate que el mundo ya superó. Me parece que ojalá podamos debatir con mayor precisión, pero me parece que la ley combate arbitrariedades y discrecionalidades que hemos padecido y que hemos señalado por muchos y muchos años para su corrección. Yo reconozco que tiene debilidades y que puede ser perfectible en algunos términos y conceptos que hacen ruido, pero en su gran mayoría, la nueva ley me parece que atiende la demanda añeja de viejos grupos, de viejas demandas de grupos de académicos de base que intentamos desde muchos años con los problemas y las consecuencias que hemos tenido durante décadas para que nuestras instituciones tengan un proceso de gobernanza y de mayor participación que construya proyectos, programas y decisiones más auténticos. Gracias. ¿Terminó? Muchas gracias, doctor. Le voy a pedir a mi compañero, el maestro Pedro Hernández Santiago, que por favor intervenga
¿sí? Para moderar. Gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, en lo que se resuelve el problema técnico de la doctora Yolanda Legorreta, continuamos con las participaciones y es el turno del doctor Miguel Ángel Díaz Pereira, investigador y coordinador del Departamento de Sociedad y Cultura del Colegio de la Frontera Sur. Adelante, doctor. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan, perdón? Sí. Gracias. Pues mi participación sobre esta consulta de la Ley General en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Me gustaría rescatar algunas cosas y hacer una sugerencia puntual al final, ¿no? Me parece que es de felicitar, de resaltar en esta propuesta la integración, por lo menos de 3 términos, me parece que son fundamentales. Uno de ellos es el de humanidades, incluso hasta en el nombre de la modificación de lo que podía ser el CONACYT, que el hecho de incluir la palabra ya habla de una integración, habla de un reconocimiento a la diversidad que existe en la forma de hacer conocimiento. Es decir, no solo la ciencia, digamos, en términos de innovación, de desarrollo, la ciencia, digamos, dura, es la que, digamos, está dentro del abanico de lo que se hace en este país, ¿no? A mí me parece que eso es un gran avance, es una situación importante. Le da un énfasis, me parece, también de carácter humanista, ¿no? Es la idea de reconocer que también hay personas, es la idea de que también hay de reconocer que hay diferentes epistemologías y formas de hacer conocimiento que ameritan un reconocimiento como tal, ¿no? Rescato en ese contexto, me parece, la iniciativa, la conformación del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿no? Incorporando de nuevo el término. Y me parece también rescatable dentro de esta propuesta la conformación de instituciones, me parece que tienen un sentido diferente a lo cual convencionalmente se estaba haciendo en la ciencia de este país, ¿no? Por ejemplo, el Consejo General de Innovación Científica, de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, ¿no? Dentro de estos grandes marcos, me parece que se marca y se relaciona, por ejemplo, con ya cosas muy puntuales y que vienen, digamos, de la forma en la cual se ha hecho ciencia, digamos. No hay una ruptura, me parece, tajante, sino también existen continuidades, como por ejemplo el rescate de los centros públicos de investigación, el rescate de las instituciones, digamos, incluso hasta, en cierta manera, las universidades. Dentro de este tipo de instrumentos, me parece colegiados, ¿no? Ese, me parece, es también de resaltarse, porque en esa medida, por ejemplo, a partir de la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, se expresa una articulación no solamente temática, disciplinaria entre las ciencias, con este reconocimiento de la diversidad, sino también una articulación, me parece, territorial. Eso me parece también que es importante enfatizar. Esta idea de que no todo el país es lo mismo, ¿no? Sino de que existen incluso desigualdades territoriales, que existen énfasis en la presencia del número de investigadores, de la formación de los propios jóvenes investigadores, y que sí hay que propiciar una mayor equidad en la manera en cual territorialmente se hace conocimiento en este país. Es decir, no de manera convencional, seguir ampliando la brecha de desigualdad que existe en términos de, incluso numéricamente, en el número de investigadores a nivel territorial, ¿no? A mí me parece que esos instrumentos que plantea esta iniciativa son de felicitar, ¿no? ¿Qué es lo que yo considero, digamos, que pudiera todavía más, digamos, volver, fortalecer todavía más esta iniciativa de proyecto, ¿no? Uno es el papel que sí resalta la iniciativa, que es el rescate de las academias. Lo que creo yo que pudiera expresar, no creo que en la ley general, pero sin instrumentos, digamos, que emanen de la ley general, es cómo se van a fortalecer, mantener y dar seguimiento a las academias, ¿no? En ese sentido, ese instrumento colegiado, me parece que le falta ese embone de cómo, además de los instrumentos institucionales,
existan estos mecanismos colegiados de discusión, ¿no? Como es el de las academias, ¿no? Rescato también la idea del rescate, la presencia todavía de los fondos, ¿no? Del Sistema Nacional de Investigadores que se presenta y el énfasis que existe en la vinculación, ¿no? ¿Qué podría yo, digamos, también proponer a nivel de la ley, que creo que le falta que se le suba el volumen? Es en la idea de la ciencia ciudadana, ¿no? Yo creo que el énfasis que tiene la ley en articulación, por ejemplo, con políticas públicas, no tiene el mismo énfasis que tiene con lo de ciencia ciudadana. Con la articulación, por ejemplo, con ONGs, con la articulación con, por ejemplo, movimientos, ¿no? Instituciones, digamos, que son más de corte ciudadano, a veces incluso hasta movimientos sociales como tales articulados, ¿no? Yo siento que sí es la parte que le falta a esa iniciativa de ley para volverla redonda, digamos, y darle este mayor énfasis ciudadano a esta ley, que me parece que tiene muchos elementos de rescate, ¿no? Y de felicitar, ¿no? Muchas gracias. Cambio. Gracias a usted, doctor. Es el turno del doctor Víctor Quintana, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Por favor, doctor. Agradezco la invitación a participar en este foro a todas y todos los colegas. Son 13 simples observaciones que quiero hacer. Tanto como investigador docente de la UACJ como activista social. Desde mi perspectiva académico y activista, quiero señalar lo siguiente. Primero, celebro la organización no solo de los foros como este, sino de todo el procedimiento, haciendo énfasis en la consulta y participación de instancias y personas involucradas. 2. Es muy importante que el anteproyecto de ley esté basado en un enfoque de derechos. Esto es imprescindible en todos los proyectos y programas de este gobierno de la Cuarta Transformación. Habría que ver cómo se opera la exigibilidad de esos derechos y eventualmente su justiciabilidad. De que alguien que se sienta que no es atendido su derecho pueda exigirlo y hacerlo justiciable incluso. Tercero, concuerdo totalmente con los valores fundamentales orientadores del anteproyecto de ley: soberanía, bienestar, avance del conocimiento, diversidad cultural. Yo agregaría, 1, que la coyuntura de la pandemia y el cambio climático revelan como muy necesaria, como un valor necesario, el cuidado de las personas, el cuidado de las comunidades, el cuidado de los ecosistemas. 4. En cuanto al objetivo general de la política de Estado, yo sugeriría que se cambie, agregaría al desarrollo integral, yo agregaría con sostenibilidad ambiental y social. 5. Sugiero que entre los objetivos particulares se incluya no solo el acceso efectivo de la población de las comunidades de ciencia y tecnología, sino la propia información sobre ellas. Esto se cumple implementando con eficacia el eje programático acceso universal al conocimiento y sus beneficios sociales. 6. Considero un avance importante otros 2 ejes programáticos: el fortalecimiento de la comunidad, dadas las tendencias desintegradoras de la misma, favorecida por varios procesos económicos y sociales, y el eje centrarse en los problemas nacionales, lo que le da pertinencia y relevancia social al trabajo en humanidades, ciencia y tecnología. 7. La libertad de cátedra y la autonomía en la labor de humanidades, ciencia y tecnología es uno de los valores que han de preservarse. Pero hay que ir más allá de las declaraciones, porque a veces lo que conspira contra la libertad y autonomía no es la coerción exterior, sino las condiciones materiales en que se realizan dichas labores. A veces la carencia de recursos, sobre todo de financiamiento, o los excesivos y onerosos requisitos institucionales, si bien no hacen nugatorias la libertad y la autonomía, las tornan inoperables. 8. Debe vigilarse para que los planes estatales y sectoriales para los centros públicos también se construyan mediante mecanismos participativos. Para esto es muy importante que los centros públicos
interactúen más con la comunidad regional donde estén ubicados, que realmente sean considerados, adoptados como suyos por 9. Concuerdo con los criterios de evaluación del gasto, que los criterios de evaluación del gasto público sean los indicadores de bienestar y de cuidado ambiental, aunque yo insistiría en el avance en la cobertura e implementación de derechos de las personas. 10. Creo que ya se contempla, pero yo insistiría en la apertura a la recuperación de saberes y haceres tradicionales en diversas ramas, medicinas autóctonas, técnicas agrícolas tradicionales, manejo comunitario de problemas y manejo comunitario también de conductas antisociales. Es decir, doctor, le resta un minuto, perdóneme. Poner más atención a las soluciones micro o desde abajo que se le dan a los problemas nacionales en cada región. 11. Debe recuperarse el extensionismo, hoy prácticamente desaparecido del sector agrícola por las políticas neoliberales. Debe recuperarse la difusión y la puesta en práctica de innovaciones del terreno. Y ampliar dicha labor de extensionismo a otras áreas más allá de lo agrícola, al cuidado ambiental, al cuidado infantil, al emprendimiento social, a las empresas sociales. 12. La normatividad de CONACYT, SNI, universidades privilegia la comunicación entre pares, la comunicación de los saberes entre la élite académica y científica. Eso tiene una razón de ser y sus ventajas, pero también debe estimularse el compartir los saberes fuera del círculo académico, científico. Para eso debe conferirse valor y reconocerse trabajos como el extensionismo, la divulgación en sus diversas formas, etc. Y finalmente, lo anterior implica que se vayan creando públicos para las humanidades, ciencia y tecnología. Es decir, que la labor de comunicación de los saberes vaya generando comunidades interesadas en ellos, que se los apropien, que los critiquen, que los pongan a prueba, que los enriquezcan. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Antes de continuar, quiero reiterarles que todas sus observaciones o propuestas al proyecto de ley las pueden enviar al correo sergio.martinez@nuyes.mx. En la lista teníamos registrado al doctor Pedro Salazar Ugarte, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Al parecer no se encuentra en la sala, no sé si sea correcta la información. En su caso, continuaríamos con el doctor Fernando Córdoba Canela, profesor del Departamento de Técnicas y Construcción del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Por favor, doctor Fernando. Muchas gracias. Buenos días todavía, o buenas tardes, según sea el uso horario en el que estemos. Bueno, en general, yo quisiera hacer algunos comentarios que me parecen muy importante respecto a este anteproyecto de ley. Creo que quizás la mayor virtud que tiene este proyecto es que enmarca, contextualiza una verdadera política de Estado en la cual se salvaguarde el derecho humano a la ciencia, ¿no? Y a mí me parece que esta política de Estado viene a remediar esta enorme dispersión de toma de decisiones y de coordinación de esfuerzos. Eso lo vemos especialmente en el interior del país, ¿no? O sea, pareciera que, digamos, la dinámica histórica siempre ha estado ligada a un vínculo muy, muy, muy fuerte en las instituciones que están en el centro del país y que de alguna manera siempre generaron como estas dinámicas de desarrollo de desigualdad y podría decir en algunos casos de exclusión, ¿no? Pues creo que esta visión de Estado, de coordinación y sobre todo de visión territorial, creo que es un enorme avance por parte de la ley. Creo que también el denominado Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación introduce esta noción de comunidades que me parece que es totalmente novedosa y que asume también la corresponsabilidad de los diferentes actores que concurren a ella, ¿no? Que es algo que me parece también novedoso. Creo que hay un elemento que me parece no menor, porque
creo que es uno de los aciertos o es uno de los aciertos más significativos que tiene que ver con la inclusión de la iniciativa privada en esta llamada, en estas figuras de las empresas mixtas de base tecnológica, ¿no? Creo que eran muy importantes de explicitar y que abren la puerta a la incorporación de manera sostenida y con visión de Estado de buenas prácticas internacionales, ¿no? Y que, bueno, nos llevan o nos inmiscuyen o nos introducen de manera, yo creo que de manera más robusta a procesos. Por ejemplo, estoy pensando como Industria 4.0, entre otros aspectos, ¿no? El tema de los comités regionales de colaboración y coordinación creo que es también otro gran avance. Creo que en general la ley plantea esta idea de ir emparejando el piso en todas las regiones, en todos los territorios del país, que es una demanda muy añeja, y yo creo que es una necesidad muy sentida en toda la comunidad, ¿no? Otra de las cosas que me parece muy importantes es el llamado Comité Intersectorial para la Innovación, ¿no? Y creo que es también muy importante porque facilita la incidencia, el cambio al interior de quienes toman decisiones y quienes diseñan política pública. Y plantea yo creo que una plataforma muy importante para el cambio y la transformación del sector productivo, ¿no? La responsabilidad ambiental, o sea, interiorizarla dentro de los procesos de innovación que no vayan por su lado, y la corresponsabilidad entre la academia, el sector público y la sociedad en general. Creo que hay un elemento que me parece muy significativo, que es el rescate, y son de los acentos que yo quisiera poner, el rescate de las redes temáticas y de los laboratorios nacionales, y que me parece que tendrían que ser más enfatizados dentro de la ley, porque es un capital que ya se tiene y que tendría que ponerse sobre todo, digamos, a la orden de los llamados programas nacionales de tecnologías estratégicas de vanguardia e innovación abierta, y lo que no se expresa, que veo como una gran oportunidad, los llamados programas nacionales estratégicos, que me parece que podrían ofrecer insumos muy significativos a la agenda de Estado. Un minuto, doctor. En ese sentido, yo creo que es importante hacer esa acentuación y esa explicitación de los programas nacionales estratégicos y de la investigación e incidencia, que aunque está de manera general abordada en la ley, no se hace explícito, sobre todo en el apartado de otros apoyos para la innovación. Creo que en general es muy venturoso y muy promisorio esta propuesta, y bueno, creo que salvo, digamos, expresar que no soy experto en técnica legislativa o aspectos jurídicos, esas serían mis principales observaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. Continuamos con el doctor Tonatiuh Matus Chacín, profesor del Departamento de Física del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, CINVESTAB. Adelante, doctor. Muchas gracias por la invitación, y pues antes de hacer mi propuesta quisiera justificarla. Entonces, bueno, lo que yo quiero empezar diciendo es que México es un país pobre, todo el mundo lo sabemos. El Producto Interno Bruto, según el Banco Mundial, es de $10,000 per cápita. Para hacer una comparación, los países ricos tienen un ingreso anual 3 veces más que el de México. Por ejemplo, España en el 2019 tuvo $30,000 por persona ese año. O sea que decir que vamos a repartir la riqueza en México es una falacia, no es algo realista. Lo que podemos hacer solamente es repartir la pobreza. Para repartir la riqueza, primero hay que generarla. Entonces, por otro lado, Japón, por ejemplo, es un país de los más ricos del mundo y no tiene prácticamente recursos naturales, y si vamos con los países europeos, pues ellos ya agotaron sus recursos naturales hace mucho tiempo. Eso quiere decir que hoy en día los recursos naturales ya no son lo que hace rico a un país, son los recursos humanos, o sea, su gente. Todo lo
que se produce en México, prácticamente lo más importante, como autos, teléfonos celulares, televisiones, todo es diseñado en el extranjero, nada es diseñado en México. En México solo se arman autos, solo se montan televisiones, o sea, se usa el hecho de que México tiene salarios paupérrimos muy bajos y con eso se maquila la producción, pero no somos dueños de la parte de la plusvalía, por eso es que México no es un país rico. Ahora, se ha repetido aquí reiteradamente ya que el número de investigadores en México es paupérrimo, no corresponde a un país del tamaño ni a la población que tiene México. Y esto se explica parcialmente porque hasta ahora la política científica de México ha estado en manos de políticos que generalmente ignoran la importancia de la ciencia en la innovación y en incentivos en las nuevas tecnologías. Entonces, en el desarrollo del país. Políticos que están convencidos de que la ciencia es un lujo, un adornito que hay que financiar. Solo esto explica pues el proceder de esta política, sobre todo en los últimos 20 años, y esto implica que la ciencia se ha visto relegada a un papel menor, donde los científicos se les toma poco en cuenta y las condiciones de desarrollo son muy escasas, el número de plazas para nuevos investigadores está totalmente congelado hace 15, 20 años, etcétera, etcétera. La política impuesta por el actual gobierno no ha revertido esta tendencia, sino al contrario, la ha empeorado. Por ejemplo, no entendemos cómo el congelamiento del número de becas de posgrado o la eliminación de becas de doctorado y de postdoctorado al extranjero ayudará a aumentar el número y la calidad de la investigación en México. Pareciera que el país se sigue armando para ser un país maquilador. Todo lo altamente desarrollado se detiene, se congela o se ahoga. Creemos que es necesaria una política científica que incentive el trabajo tecnológico y desarrolle la investigación. Lo primero es detener las campañas absurdas de calumnias e insultos y en vez de eso incentivar y estimular el quehacer científico. Se debe tener una política de incentivos para que los investigadores mexicanos se queden en México y no se sigan perdiendo cerebros que tuvieron un enorme costo para el país y se van como regalo a otros lados a dar lo mejor que aprendieron aquí, lo que deberían de redituar aquí. Se sabe que hay más de 30,000 investigadores mexicanos en el extranjero, más de 30,000. En México hay 36,000 miembros del SNI y 30,000 en el extranjero. Eso es patético. En estos momentos tenemos la oportunidad de oro de formular una nueva política de ley, una nueva ley de ciencia, tecnología e innovación que estimule una política de alto crecimiento científico, que democratice las decisiones en política científica para evitar los errores que constantemente se han estado cometiendo, sobre todo últimamente, en donde los científicos de la más alta categoría y del mayor conocimiento puedan vertir sus opiniones, aportar sus experiencias y participar en las decisiones de política científica. Entonces, en concreto, yo propongo que se ponga en la ley, en esta nueva ley, y con un tono muy firme, en alguna manera, yo no soy legislador, que la inversión del Estado en ciencia, tecnología e innovación no debe de ser menor al 1% del Producto Interno Bruto, porque hasta ahora está esa ley solamente escrita y nadie la ha cumplido. Ahora, eso debería de ser así por lo menos, porque esto debería ser por lo menos el 6% del Producto Interno Bruto como en países desarrollados. Pero aunque sea que se quede en Minuto, en la doctor. ley. Gracias. Y también propongo otra cosa muy importante. Propongo que aparezcan explícitamente la participación y el financiamiento de las academias y las sociedades científicas, en donde participamos todos los científicos de este país en el fomento de las vocaciones científicas, porque en estos años, sobre todo en los últimos años, este financiamiento se ha ido totalmente a cero. Y si no está en la ley, van a seguir moviéndose estos financiamientos arbitrariamente según el que esté dirigiendo la política. Entonces, no hay razón para que los mexicanos sigamos siendo pobres. Un primer paso, sí, fue terminar con la infinita corrupción que tiene podrida nuestra nación, exigir que las grandes industriales paguen sus impuestos, auditar los enormes recursos que se desperdiciaban o se usaban en lujos onerosos de políticos. Pero eso no es suficiente. Eso apenas es el inicio. Y seguir pensando con el pretexto de que México no invierte en ciencia y tecnología porque es un país pobre, cuando es exactamente lo contrario. México es pobre porque no invierte en ciencia y tecnología. Y eso es lo que tendremos que cambiar. Y la ley lo tiene que decir explícitamente. Esa es mi opinión. Gracias. Doctor Tonatiu, muchas gracias. De nada. Continuamos con el doctor Cristóbal Aguilar González, director de investigación y de posgrado de la Universidad Autónoma de Coahuila. Por favor, doctor, tiene la palabra. Maestro Pedro, al parecer no está el doctor Cristóbal.
Bueno, esperemos que en algún momento se incorpore. En todo caso, vamos a continuar con la doctora Gabriela Dutrenit, coordinadora de posgrado en Economía, Gestión y Políticas de Innovación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Por favor, doctora. Muchas gracias por la invitación para poder participar en esta que es la primera consulta que hay realmente sobre el anteproyecto de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Creo que es muy importante que los actores que realizamos actividades de ciencia, tecnología e innovación nos manifestemos sobre una propuesta que pretende normar y que va a normar nuestras actividades. Me voy a centrar en el tema de la necesidad de una política de Estado, la participación pública y la perspectiva de género en los órganos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y las políticas. Primero, unas ideas centrales sobre estos temas, ¿no? Las políticas de Estado definen lineamientos generales que orientan la forma de actuar del Estado en el largo plazo, a fin de lograr el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país. Se requiere una política de Estado de ciencia, tecnología e innovación de largo plazo y que sea independiente de las administraciones y que responda al objetivo nacional de desarrollo inclusivo y sustentable, ¿no? Y a la vez permita aprovechar mejor los resultados de la CTI. Pero esta política debe tener propósitos claros y un financiamiento adecuado a largo plazo. Sobre el carácter público de la política, se refiere a incrementar la participación de los interesados, en específico de aquellos que realizan actividades de CTI en el proceso de formulación. La participación pública es un principio o una práctica política que se puede reconocer como un derecho. Hace un rato uno de los colegas hablaba de la importancia del derecho. Es el derecho a la participación pública. Es una forma de empoderamiento de los ciudadanos y una parte vital de la gobernabilidad democrática. Y bueno, para que haya participación pública tiene que haber diálogo, ¿no? Diálogo en el proceso de toma de decisiones. Y bueno, hoy estamos teniendo un primer diálogo que tiene que ver en realidad sobre la ley, ¿no? Y es un primer paso hacia construir consensos entre los actores interesados. Y entre los actores hay una gran heterogeneidad, las voces son muy diferentes y tienen distinta fuerza, eso también se ha mencionado a lo largo de la mesa, ¿no? Y se han generado desigualdades en el acceso a los beneficios de la CTI, en términos de género, regionales y otras que se han mencionado. Entonces, en términos de género, sí, se requiere adoptar una perspectiva de género en las políticas de CTI, con acciones afirmativas, así como, de acuerdo al mandato constitucional de una ley general, asegurar también que se generen condiciones para una distribución de competencias y una coordinación entre niveles de gobierno. Entonces, esto es un poco la teoría sobre estos temas. ¿Dónde estamos nosotros hoy en materia de política de Estado, participación pública y perspectiva de género? Bueno, una ley general nueva de ciencia, tecnología e innovación tiene que dar un paso adelante respecto a donde estamos, ¿no? Que es a la ley de ciencia y tecnología, que todavía está vigente, que es del 2002. En relación a la participación pública, el artículo 36 de la ley vigente define un órgano autónomo que tiene entre sus funciones centrales el ser la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para lo cual debe generar consensos entre estas comunidades para transmitir sus voces en los organismos que toman las decisiones. En relación a la perspectiva de género, en el 2013 se incorporó el artículo 2, fracción 8, donde se habla de promover la inclusión de la perspectiva de género con una visión transversal en la CTI, ¿no? Y con una participación equitativa entre hombres y mujeres. Y el otro punto es la Ley de Ciencia y Tecnología vigente sienta las bases de una política de Estado en el artículo 2 y posteriormente lo refuerza con los cambios al artículo 20 en el 2009 y 2011 que definen que el programa especial incluirá una visión de largo plazo y una proyección de 25 años. Sin embargo, más allá de lo que dice la ley vigente, lo que hemos vivido es que no se avanzó demasiado para transformar esa ley, la ley vigente, en una política de Estado propiamente. Entonces yo me pregunto, el anteproyecto que estamos discutiendo, ¿es un avance o es un retroceso respecto a la legislación? En estos aspectos específicos solo me estoy refiriendo a estos aspectos, ¿no? Política de Estado, participación pública y perspectiva de género. En relación a la participación pública hay un claro retroceso, porque el anteproyecto lo que se plantea
en realidad es que haya un órgano consultivo y de articulación formado por 2 consejos que en vez de ser autónomos son órganos internos de CONACYT. Entonces ahí hay un retroceso en esos términos. Además se elimina la representación de los investigadores del SNI, ese es otro aspecto del retroceso. En relación a la perspectiva de género, el anteproyecto de ley reduce la perspectiva de género a un lenguaje incluyente, las y los investigadores. O sea, en realidad habíamos avanzado un poco más en términos de perspectiva de género. Y bueno, yo lo que quiero levantar es que además de este anteproyecto de ley, hay otras comunidades que se han organizado y están levantando propuestas de ley general de ciencia, tecnología e innovación. En este sentido, la red de académicos Prociencia hizo una propuesta, la red NACECIT, que es la red de consejos estatales de ciencia y tecnología, también elaboró una propuesta, y ahora estas 2 organizaciones se juntaron y hay una propuesta conjunta entre Prociencia y la red NACECIT, ¿no? Y entonces se viene ya habiendo consulta entre comunidades sobre estas 2 propuestas, hay una distribución clara de competencias y mecanismos de coordinación en esta nueva propuesta, se plantean comités estratégicos con participación pública, con voz y voto, por tanto se retoma la participación pública y se amplía a muchos actores, como se mencionaba hace un rato, que habían sido excluidos. Se definen órganos de participación pública de todos los niveles de gobierno, y ya estoy terminando, y ahora se está trabajando en esta misma propuesta que les estoy comentando, de Prociencia y Red NACECIT, ya se le está incorporando una perspectiva de género para no ir hacia atrás en lo que habíamos avanzado en términos de perspectiva de género. Y para finalizar, esta propuesta lleva meses en consulta. Sería excelente para el país integrar una única propuesta donde de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde podamos confluir todas las comunidades, todos los partidos políticos, como se hizo con la Ley General de Educación Superior, que recoge las distintas voces y que las comunidades nos podamos apropiar de esa propuesta de ley general y no nos genere como ahora muchas discordancias respecto a lo que se plantea. Y una propuesta de ley que sea la base para poner a la ciencia, la tecnología y la innovación de cara a un México más próspero, equitativo e incluyente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Gabriela. Es el turno del doctor Germán Álvarez Mendiola, jefe de Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, CINVESTAP. Adelante, doctor. Muchas gracias, Pedro. Rápidamente manifiesto en términos generales mi acuerdo con lo planteado con Tonatiuh Matos y con la doctora Dutrenit hace un momento. Me centraré solamente en algunas partes más de tipo conceptual en torno a la idea de políticas de Estado. Buenos días, debo decir, a todos y todas ustedes. Agradezco su atención y deseo que las discusiones y aportes que hagamos en estos foros sean de verdad tomados en cuenta por los legisladores. La fuerza de los argumentos debe prevalecer sobre la fuerza de la consigna política. Dado que el fin de una ley de ciencia y tecnología es proporcionar el marco normativo para fomentar y dar garantías a su desarrollo, me interesa explorar las consecuencias que la aprobación de este anteproyecto tendrá sobre nuestro sistema de producción científica. El punto de partida es que la ciencia, la tecnología y la innovación es parte del desarrollo del país. Es decir, aunque sus avances pueden tener impactos concretos en diversas esferas de la vida nacional, su desarrollo en sí mismas es de crucial importancia. Centraré mi atención en la idea de política de Estado y su correlato de agenda de Estado, conceptos que en el documento carecen de una definición. En la literatura de la ciencia política hay estudios sobre el uso de este tipo de expresiones para legitimar políticas de gobierno y sobre la necesidad de generar en torno a dichos conceptos un mínimo acuerdo para dotarles de sentido, evitar su uso como recurso retórico de los gobiernos y generar el entendimiento entre los actores. El uso del término política de Estado en esta ley representa un esfuerzo de legitimación política a través de la ley para llevar a cabo la concepción y el proyecto de política científica del grupo gobernante. Pero esta retórica implicaría la subordinación de nuestro sistema de ciencia y tecnología y de sus comunidades a un supuesto bien mayor cobijado por el nebuloso concepto de política de Estado. Esto puede dañar seriamente la ciencia, la tecnología y la innovación por las exclusiones que produciría y el limitado enfoque que se tiene sobre su desarrollo. En el fondo hay una discusión sobre el Estado que requiere México
que requiere el México contemporáneo. A reserva de profundizar este debate, deberíamos asumir la idea de que el Estado no es solo el gobierno y menos la fuerza mayoritaria que lo controla, sino un amplio espacio que involucra a la sociedad, donde se reflexiona y elabora diagnósticos y propuestas que circulan en un complejo arreglo de órganos deliberativos, medios de comunicación, asociaciones y comunidades. Sin este tipo de definiciones, muy difícilmente podemos hablar de políticas de Estado. Un error fundamental es la negación de la pluralidad y complejidad de la sociedad actual, que exige mecanismos para procesar la diversidad y el conflicto. Este elemento básico de la vida democrática moderna está excluido del anteproyecto de ley, pues la integración de los órganos de gobierno en ciencia, tecnología e innovación se basa en un principio de autoridad político-burocrática y no de estructuración de acuerdos, procesamiento de diferencias, búsqueda de consensos y respeto a la diversidad en una comunidad que vive para la producción de conocimientos y argumentos en donde la crítica, el debate y el disenso son parte de la materia prima de nuestro proceder. El anteproyecto está ajeno a los conceptos contemporáneos de gobernanza, que implican la aceptación de que las decisiones no pueden agotarse o restringirse a los ámbitos de los poderes ejecutivo y legislativo, sino que implican la participación efectiva de los diversos actores relacionados con un determinado ámbito de la política pública. Es inaceptable la asociación que hace el proyecto de la participación de la comunidad a unos mecanismos consultivos no vinculantes de escasa importancia en el conjunto del gobierno de ciencia, tecnología e innovación, donde tienen voz pero no tienen voto. El riesgo de la ralentización burocrática también se cierne sobre nuestro sistema científico. La idea de política de Estado se traduce en una imprecisa idea de agenda de Estado, que en realidad es una agenda de gobierno, en la que se menciona con cierta insistencia la atención a asuntos estratégicos o prioritarios para el desarrollo nacional y el apoyo a la ciencia de frontera. En lo que respecta a los asuntos estratégicos, el desarrollo nacional, el bienestar social y el cuidado y restauración del ambiente, son términos muy generales y ambiguos que serán definidos en términos de una agenda por el Consejo de Estado, integrado básicamente por funcionarios públicos. Pero se requiere que la ley establezca mecanismos participativos de la comunidad científica para ser definidos. Adicionalmente, esos términos tienen implicaciones epistemológicas. Por un lado, las fronteras de los conocimientos se definen en las comunidades disciplinarias, no en las oficinas de gobierno. Si estos desean apoyar las fronteras, requieren incluir a los científicos en los ámbitos decisionales. Por otro lado, es una idea muy dudosa que la ciencia, para ser legítima, deba estar en función de un proyecto político y de resultados prácticos. Pero así no funciona la ciencia. Muchos aportes de hoy considerados irrelevantes para una agenda de Estado pueden tener importancia decisiva en el futuro para resolver problemas prácticos. La historia del desarrollo científico así lo demuestra. De ahí la importancia de dar en la ley un lugar relevante y apoyos a la ciencia básica. Un tema oscuro en el anteproyecto es la libertad de investigación, que declarativamente se respeta, pero al limitar los apoyos a la ciencia relacionada con la agenda de Estado, esta ley estimularía dos tipos de investigación: la libre, la genuinamente creativa, y la que se ajuste a dicha agenda de Estado, esto es, la que recibirá financiamientos exiguos y la que recibirá financiamientos especiales. Una posible consecuencia es que se pondrá el incentivo en la simulación, pues muchos de los que busquen financiamiento dirán que se ajusten a la agenda de Estado y se inhibirá la creatividad, un principio básico de la generación de nuevos conocimientos. Concluyo con un breve señalamiento al desequilibrio entre la representación del gobierno federal y la de los gobiernos estatales, los que adicionalmente quedan supeditados a la política de Estado, es decir, federal. Es una propuesta centralizadora que no solo no se devuelve atribuciones, en donde no solamente no se devuelven atribuciones a las entidades federativas, sino que se les retira. El efecto de esta ley sería agudizar la centralización, fenómeno que todos sabemos ha resultado pernicioso para el desarrollo armónico de las entidades federativas y de las regiones de su país. En conclusión, creo que esta ley y su aprobación no representaría un real avance para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación de nuestro país. Gracias. Germán, muchas gracias. A continuación escucharemos al maestro Hermenegildo Lagarda Leiva, director del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, del Tecnológico Nacional de México. Adelante, maestro.
Muy buenos días a todas y todos ustedes. Celebro esta iniciativa de ley con visión de Estado. Sinceramente es el anhelo de muchos profesores e investigadores y sobre todo los que hemos desarrollado validación y transferencias de tecnología. Les hablo con una experiencia de más de 25 años generando investigación, innovación y desarrollo tecnológico para los sectores agropecuario, acuícola, pesquero y ahora en el industrial desde el Tecnológico de Ciudad Juárez. Créanme que es muy importante desarrollar investigación aplicada que impacte en la solución de problemas con el sector productivo y social. Por eso, concretamente, y celebrando esta iniciativa, tenemos una propuesta muy concreta de un modelo de vinculación efectivo de las instituciones de educación superior en apoyo al desarrollo económico, en este caso del estado de Chihuahua, pero que se puede aplicar perfectamente a nivel nacional. Coincido con pasar de la manufactura a la mentefactura. Debemos desarrollar nuestra tecnología propia y pasar y tener independencia tecnológica. Para esto, con el propósito precisamente de fortalecer esta vinculación entre las CIES y el sector productivo y social en el estado de Chihuahua, estamos proponiendo un modelo de vinculación efectivo entre la academia, el gobierno, empresa y sociedad que contemple el medio ambiente como elemento de importancia, apoyado en y por los consejos de vinculación de las instituciones de educación superior. Los programas y proyectos se trabajarán bajo el esquema de la triple hélice, que me parece muy bien adoptado por el CONACYT con la pentahélice. No deja de ser la triple hélice, pero con una connotación muy interesante del CONACYT, donde estos actores colaboran de manera conjunta para atender y dar solución a los problemas que se presentan en las diversas áreas de la economía y en la sociedad en las distintas regiones del estado y país. Los consejos de vinculación con el sector productivo y social están integrados por líderes reconocidos de empresas, de la sociedad, de la academia y de los gobiernos, con trayectorias y resultados exitosos y socialmente responsables. Estos actores analizan propuestas y proyectos que impulsen el desarrollo local, estatal y regional con perspectiva nacional e internacional. Una de las tareas fundamentales de los consejos de vinculación en esta nueva visión es la evaluación, validación y apoyo en el desarrollo de servicios y proyectos de base científica y tecnológica de las instituciones de educación superior que tengan pertinencia social, académica, comercial y tecnológica. Y esto viene aunado a que uno de los principales desafíos de la educación superior ha sido planteado por la UNESCO desde el 98, donde reconoce la necesidad de las CIES y que deben de participar en esta economía globalizada a través de redes de transmisión de tecnología, creación de nuevos ambientes pedagógicos, capacidad de aplicar la tecnología a las necesidades regionales y nacionales con perspectiva internacional. Así es que me permito proponer este modelo que lo tenemos muy bien probado. Quiero decirles que aquí en el Tecnológico de Juárez, a partir de nuestro Consejo de Vinculación, estamos liderando las tecnologías emergentes de la industria 4.0 con la investigación aplicada. Hoy el Tecnológico Nacional de México nos ha apoyado con un proyecto estratégico, un modo de creatividad, innovación tecnológica y emprendimiento precisamente, y estamos trabajando con los diversos actores. Están estudiantes, profesores, investigadores y empresarios, dando soluciones prácticas y sobre todo estamos participando en una industria de clase mundial. Tenemos que pasar definitivamente del discurso a los hechos, porque puede haber leyes muy buenas en el mundo, pero si no llevamos a soluciones prácticas y reales, no vamos a pasar. Las políticas de Estado hay que darles vida. Y coincido, yo he venido trabajando 25 años con modelos de innovación y desarrollo tipo triple hélice, y coincido que el CONACYT ha hecho un planteamiento muy interesante entre la empresa, gobierno, academia, sociedad y medio ambiente, donde plantea nuevas empresas de base científica y tecnológica mediante cadenas productivas, soluciones sustentables para la independencia tecnológica y generar empleos más duraderos, mejor pagados y especializados. Yo quiero pedirle al ingeniero Limones que él es parte de su tesis de doctorado a una propuesta importante de comercialización de las tecnologías. Adelante, ingeniero.
Maestro, a ver, vamos a respetar el orden de las participaciones. Ahorita seguiría la doctora Josefina Cortés Campos y posteriormente tenemos en la lista efectivamente al ingeniero Tomás Francisco Limones. Entonces, respetando el orden, le daría la palabra en este momento a la doctora Josefina Cortés. Tengo un minuto para cerrar entonces. Lo que pasa es que es complementario el proyecto. Es una investigación aplicada que hemos hecho. Cierro diciéndoles... Un minuto. Sí, tengo un minuto. Cierro diciéndoles precisamente que las instituciones de educación superior hoy más que nunca requieren de comercializar sus servicios tecnológicos. Qué bueno por la gratuidad, pero los subsidios nunca van a ser lo suficientes para atender una industria 4.0. Propongo el emprendimiento académico y comercialización de tecnologías emergentes y tradicionales para poder solventar. Decirles que en los países desarrollados, socialmente democráticos, el 70% de sus ingresos son por regalías y producto de la investigación. Muchas gracias, es cuanto, y muchas felicidades. Muchas gracias, maestro Hermenegildo. Se encuentra con nosotros, como lo comenté, la doctora Josefina Cortés Campos, investigadora del Tecnológico de Monterrey, a quien le cedo el uso de la palabra. Adelante, doctora. Muchas gracias, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer este espacio de comunicación. Me parece que este foro refleja en sí mismo, no cabe duda, la importancia de construir leyes, primero proyectos de leyes desde una perspectiva de acuerdo y no como resultado de una visión unitaria que desde ningún punto de vista puede admitirse, pero menos en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación. En ese sentido, por sí mismo, el foro es valioso y celebro que podamos esta mañana intercambiar reflexiones. Mi participación está dada particularmente a partir de celebrar el paso adelante que da este proyecto de ley en el sentido de incorporar una declaración que básicamente reconoce a la ciencia como un derecho humano. Y eso me parece que es un paso adelante, es un paso significativo, pero el resto de mi intervención va en el sentido, digamos, de pasar de la felicitación a la generación de conciencia en el sentido o en la dirección de qué significa incorporar un derecho humano y ponerlo, por decirlo así, a rodar en un ordenamiento jurídico. Y las reflexiones siguientes van orientadas a que ojalá lo que es una declaración en un texto legal que podría convertirse en una ley vigente, no termine traicionando el objetivo central que busca el propio proyecto. En ese sentido, la declaración de que la ciencia constituye un derecho humano puede ser analizada a partir, cuando menos, de 4 vías de entendimiento, y lo digo cuando menos, y en honor al tiempo me referiré rápidamente a estas implicaciones, que no podemos desconocer porque de lo contrario habremos utilizado la categoría de derecho humano como una mera figura, como una mera declaración, pero no con un sentido normativo, como nos lo exige el texto constitucional. Desde esa perspectiva, el primer elemento, si hemos decidido y si damos la bienvenida al hecho de que la ciencia y la, digamos, la apropiación de los efectos de la ciencia esté pensado como un derecho humano, lo primero que no podría ocurrir es estar frente a un texto por sí mismo discriminatorio, por sí mismo excluyente. Y desde esa perspectiva, una primera línea de trabajo de este texto, y a mí me encantaría, digamos, referirme a preceptos puntuales, pero es en realidad una de las áreas de oportunidad de todo el proyecto, exige un balance en términos de actores. En ese sentido, es notoria la falta de referencia expresa a las instituciones educativas del sector privado, a las instituciones de educación superior que forman parte del sector privado. Entonces es contrastante absolutamente que por un lado el texto propuesto nos diga que hay un derecho humano a la ciencia, pero por otro lado en múltiples y numerosas disposiciones no se haga una referencia a lo que es el papel, el valor de las instituciones privadas participando en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Entonces tenemos una contradicción porque estamos generando desde la ley un derecho humano bajo la pretensión de que son derechos universales, pero bajo un diseño legal que en sí mismo es discriminatorio. Y esa es la primera área de trabajo de este proyecto de ley. Una segunda área de trabajo de este proyecto de ley, y todo, insisto, desde la perspectiva de derechos humanos, que es una declaración de este proyecto,
Se refiere a lo que es básicamente la corresponsabilidad en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y me refiero más específicamente a la distribución de competencias desde una perspectiva federalista. Creo que ahí hay una gran área de oportunidad de este proyecto legislativo, porque no tengo nada en contra de una visión pública de la ciencia, no tengo nada en contra de una visión o de una agenda de Estado, sí tengo mis reservas respecto de una política estatista de ciencia y tecnología. Y eso nos obliga, sin duda alguna, a reconocer, ya lo ha dicho el Poder Judicial en múltiples sentencias, que la verdadera concreción de los derechos humanos en términos de efectividad se logra también con una visión regional, con una visión desde lo local, con una visión desde lo municipal. Y esto efectivamente no se logra en este anteproyecto de ley. Entonces, este es el segundo eje de análisis que quiero mencionar. Tercer eje de análisis, muy importante, no podemos disociar el desarrollo de la ciencia y la tecnología del propio Sistema Nacional de Planeación, del propio sistema y modelo de desarrollo económico y social que alberga nuestra Constitución, y en ese sentido se conecta con el primer punto que puse. Hoy, a nivel constitucional, el mandato para contribuir con corresponsabilidad al desarrollo económico y social está dado para el sector público, el sector social y el sector privado. Esto no es una tarea solo del Estado. Y en ese sentido, celebro una visión de Estado, pero nunca podré estar a favor de una visión estatista, unitaria, en donde todo corresponde a un Estado. Y aquí creo que es importante poner el siguiente énfasis. Las instituciones privadas no operamos frente a la ciencia y la tecnología como meras beneficiarias, sino como productoras también de ciencia y tecnología, y en ese sentido como corresponsables en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Siguiente elemento, y ahí nada más le agradeceré que me diga cómo voy en tiempo, la visión también de suficiencia presupuestal. Esto es un principio y coincido con la propuesta que ya dio mi compañero Quintana en el sentido de no basta poner el principio de suficiencia presupuestal, hay que efectivamente relacionarlo al Producto Interno Bruto. Y finalmente concluyo con otro comentario que es llamativo de la ley, otra de sus áreas de oportunidad de este proyecto de ley, que tiene que ver con la visión clásica del Estado. Si uno le preguntara a este proyecto legislativo quiénes son los destinatarios de la ley, es llamativo, por ejemplo, que no haya la presencia de un artículo de los sujetos obligados a la ley. Y esto de sujetos obligados somos todos, porque frente a los derechos humanos hay corresponsabilidad y hay una visión progresiva, desde luego, de estos derechos humanos, en donde incluso podríamos tener ahí un primer planteamiento de dudosa constitucionalidad, porque la ley, como lo mencionó mi compañera Gabriela, es regresiva en algunos aspectos. Y si hemos decidido, y con esto concluyo, dar el paso que celebro a que efectivamente la ciencia es un derecho humano, debemos hacerlo con todas sus consecuencias, desde la perspectiva federal, desde la perspectiva de presupuesto, desde la perspectiva básicamente de la consecución de otros derechos como el medio ambiente, la perspectiva de género, y básicamente esas son las áreas de oportunidad que yo detecto en este proyecto legislativo. Gracias. Gracias a usted, doctora. Es el turno del ingeniero Tomás Francisco Limones, jefe de Departamento de Ingeniería Industrial y Logística del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. Adelante, ingeniero. Ingeniero. Sí, ¿me escucha? Por Sí. cuestiones de logística, por favor, ¿me puede abrir el micrófono del maestro Lagarda? Adelante, por favor. Vamos a... Apágueme la Inge. Adelante, ingeniero. Bueno, creo que tiene un problema técnico el ingeniero Tomás Francisco. En un momento retomamos con él, pero para continuar le doy la... Listo. A ver, adelante. Gracias, don Pedro, muchas gracias. Bueno, celebramos esta importante iniciativa de anteproyecto de Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología e Innovación, y por supuesto dándole continuidad a la intervención del maestro Hermenegildo Lagarda Leiva.
Y tenemos una propuesta con una perspectiva innovadora al impulso de la participación de las IES en el desarrollo tecnológico, económico y social de la región. Para ello, tenemos un modelo que me gustaría presentar aquí. Espero que puedan verlo. Espero que puedan verlo. Básicamente, la implementación de este modelo efectivo de vinculación de las IES con el sector productivo y social permitirá alcanzar los planteamientos dentro de las políticas públicas emanadas por el gobierno en esta nueva ley. Y dentro de las que se encuentran la participación de la IES como impulsoras a la gestión de la innovación y el desarrollo de proyectos tecnológicos vinculados a los sectores productivos y sociales en las regiones. La participación de impacto en los principales indicadores de desarrollo tecnológico y económico a través de la generación de propiedad intelectual, su potencial comercialización, así como la creación de empresas con base científica y tecnológica, spin-off y startups. Es importante recalcar la necesidad de potencializar la comercialización de los resultados de la investigación a las instituciones de educación superior, sobre todo de las públicas. Sean estos productos a partir de las investigaciones, propiedad intelectual o licenciamientos, que permitan a las IES insertar recursos frescos para atender la necesidad de desarrollo de ciencia e investigación, articulándose así como un pilar más en el desarrollo tecnológico del país. Es importante recalcar que los recursos humanos, intelectuales que se generan a partir de la academia es algo que debemos de potencializar. Y creo que ahora, considerando las IES como centros de investigación pequeños, potenciales generadores de tecnología, con impacto en las regiones, el proyecto de ley debe de considerar la potencialidad y libertad de las instituciones de educación superior públicas de poder comercializar estos resultados de la investigación. Esa es nuestra propuesta, de que sea considerada, por favor, esto en la ley. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Es el turno del doctor Alexander Betancourt Mendieta, investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene el uso de la palabra, doctor. ¿No se encuentra el doctor Alexander? Yo lo vi en pantalla, pero no sé si tenga problemas con su micrófono. Así es, maestro, sí se encuentra, pero al parecer no sé si se habrá movido de su lugar. Okay. Bueno, regresaríamos con él, pero bueno, tenemos también en la lista al doctor Mauro Napuciale Mendívil, investigador del Departamento de Física de la Universidad de Guanajuato, Campus León. Adelante, doctor Mauro. El doctor Mauro. No, a ver. También se registró, déjenme ver aquí. El doctor Juan Guillermo Vaca Rodríguez. No sé si se encuentra el doctor Juan Guillermo Vaca Rodríguez. Bueno, el doctor Juan Guillermo Vaca Rodríguez, sí está con nosotros. Él es coordinador general de investigación de posgrado de la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene el micrófono, doctor. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Creo algunos, depende de dónde están. Antes que nada, me congratulo por este ejercicio de participación que se antoja plural e incluyente. Sin duda, este anteproyecto de ley general es de suma importancia para todos los que estamos involucrados en las humanidades, ciencias, tecnología e innovación. Seré breve, pues coincido con mucho de lo que ya se mencionó por algunos de los colegas.
encontramos avances importantes y también, evidentemente, áreas de oportunidad. En particular, mi participación se centra en la contextualización de la importancia de la descentralización de la toma de decisiones en un país con características de megadiverso, no solamente en lo ambiental, sino también con condiciones sociales muy diferentes en cada una de las regiones. Es oportuno revisar y recuperar la estructura incluyente de la ley vigente con una participación activa, con voz y voto de representantes de las universidades públicas estatales, de los protagonistas de la investigación, los académicos, los investigadores, e incluso de la ANUYES, por ejemplo, que aparentemente, seguramente, reforzará mucho este anteproyecto de ley. Fortalecer también el financiamiento escaso, como ya se comentó, para la generación de conocimiento de todas las disciplinas y áreas, con un enfoque flexible, plural y dinámico que permita la participación de propuestas diversas. También, en particular, existe un artículo que menciona el requisito de que las universidades se deban inscribir en el Registro Nacional con una vigencia anual, que evidentemente se antoja como un trámite innecesario, particularmente en instituciones de educación superior de reconocido prestigio, para que año con año estén haciendo este trámite. Prometí ser breve y sería cuanto tengo que comentar. Gracias. Doctor, muchas gracias por su participación. Le doy la palabra ahora a la doctora Verónica Sieglin. Si por favor me indica la institución de inscripción. Adelante, doctora. ¿No se encuentra la doctora Verónica? Bueno, me dieron también el dato del doctor Córdoba. No tenemos tampoco la información de su institución. Si se encuentra el doctor Córdoba, por favor, tiene el uso de la palabra. ¿Se refiere a mí? Sí, Fernando Córdoba. Doctor no, Fernando Córdoba. Ya participé al principio. Ah, bueno, entonces, en realidad de la lista que teníamos, faltó de participar el doctor Pedro Salazar Ugarte, que no se encuentra, y también el doctor Cristóbal Aguilar González. Digamos que con esto terminaríamos la ronda de investigadores y profesores registrados y abriríamos, digamos, una ronda de las personas que no se registraron y que se encuentran en la sala, ¿no? La dinámica sería la misma, 5 minutos, por favor, y el orden de su intervención sería levantando la mano, yo le daría el uso de la palabra. Bueno, me están dando el dato de que el doctor Córdoba es Córdoba Canales. No sé si se encuentre presente. Si no se encuentra, entonces, quien quiera participar, por favor, levante la mano virtual y haremos el registro correspondiente. Le voy a dar el uso de la palabra a la doctora Xochitl Trujillo, si me indica, por favor, la institución de la que proviene. Adelante, doctora. Muchas gracias por permitirme la palabra. Soy la doctora Xochitl Trujillo, coordinadora general de investigación científica de la Universidad de Colima. Quisiera agradecer la oportunidad de participar, ya que este foro permite a nuestras instituciones de educación superior y en particular, bueno, a la Universidad de Colima, comentar algunos aspectos de este anteproyecto de Ley General de Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, antes de que ésta sea promulgada como ley ante el Congreso de la Unión. Para nuestra institución es un compromiso garantizar la educación pertinente y de calidad y además fortalecer la investigación científica para la formación y el desarrollo, cuestiones que se han destacado dentro de uno de los ejes de la agenda rectoral. Por ello es ineludible el apoyo a la investigación científica en las instituciones de educación superior
Y también pues a los becarios de posgrado a fin de garantizar el incremento en la formación de investigadores, así como promover el apoyo a los proyectos de investigación científica, tecnológica, humanística y de innovación que se desarrollan en las universidades públicas e instituciones de educación superior, así como contribuir al avance del conocimiento local, regional, nacional, que desde nuestras instituciones se generan. Es necesario también que se apoye la federalización con presupuestos equitativos para atender también áreas prioritarias estratégicas desde los estados, que son parte de la nación y que por otro lado, pues contribuyen al desarrollo científico, tecnológico, humanístico y de innovación. Nuestro reconocimiento al CONACYT por hacernos partícipes en este foro de consulta, pues son las instituciones de educación superior, donde los investigadores, tanto de facultades como de centros de investigación y laboratorios, contribuyen con la mayor parte de la producción científica y tecnológica y con la generación de conocimiento y de formación de recursos humanos para la investigación científica. En forma particular, hemos enviado los comentarios puntualmente con relación a los artículos y precisiones. Sin embargo, y antes de que pudiera no alcanzar el tiempo, voy a hacer comentarios generales y después haré comentarios puntuales. Lo positivo de esta ley, o el anteproyecto de ley, pues es la afirmación de la libertad de cátedra y la autonomía de las universidades que se mencionan en el artículo 6, incisos 3 y 4. Pone además en la agenda la investigación humanística en el nivel de la científica y la tecnológica, como lo refiere el artículo 3, son cuestiones positivas. Además, afirma en el artículo 21 que existirá financiamiento suficiente. Esto es importante precisar porque se requiere para la soberanía nacional tener, además de la libertad de cátedra de investigación, tener financiamiento para el desarrollo de los proyectos de investigación dependiendo de las áreas y las disciplinas en las que participan nuestros investigadores. Algo negativo que quisiera también resaltar es la toma de decisiones se centraliza en programas especiales que integra, aprueba, actualiza y ejecuta, que es el artículo 15, mientras que las otras instancias solamente hacen propuestas, artículo 16, determinando que las autoridades son las que conducen, ejecutan y evalúan la política. Artículo 25. Para una concordancia al gobierno federal. Artículo 47, numeral 1. El documento también minimiza, podría pensarse, los aspectos relacionados con aquellos científicos, humanistas, tecnológicos e innovadores, ya que en la totalidad del documento solo dedica 3 artículos que son del 97 al 99 en las páginas 60 y 61. Habría que precisarlos con mayor énfasis. Similar hace con los centros de investigación, las universidades y demás instituciones de educación superior quedan como usuarias, beneficiarias de los programas federales, con una contribución marginal sobre el destino de las humanidades, las ciencias, tecnologías y la innovación. De manera puntual, en el artículo, por ejemplo, segundo, capítulo 1, el artículo 10, fracción 3, cuando mencionan fomentar el desarrollo y consolidación de las capacidades nacionales en materia de ciencias, tecnologías e innovación, incluido el apoyo para la formación especializada, cuando se menciona apoyo, pues se piensa que este es financiero, entonces es una precisión que se tiene que ajustar. ¿Perdón? Un minuto, por favor. Sí, claro. Entonces, con base en estos apoyos y la precisión se tiene que ajustar para que preponderancia, en donde se dice de igual manera mecanismos, instrumentos públicos de fomento y apoyo se destinarán preponderantemente a su cumplimiento, sin menoscabo de la libertad de investigación. Esto es muy bueno. Entonces, si no fuera así, se sugiere especificar a qué se refiere preponderancia. Serían comentarios generales, los demás se mandaron por escrito. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Xochitl. Le doy la palabra al doctor Rafael Pérez Taylor. Por favor, me indica la institución de la que proviene, doctor.
Adelante, doctor. Sí, bueno, soy investigador titular del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Coordino el Laboratorio de Análisis Transdisciplinar y Sistemas Complejos. Me parece que este anteproyecto de ley, yo creo que tiene varios puntos muy importantes y que pueden ser mejorables, como todo anteproyecto. Pero sobre todo hay que considerar que en México no se había pensado antes que fuera un derecho humano el acceso a la ciencia. Para mí esto es de vital importancia y sobre todo cuando este derecho humano a la ciencia quede inserto en una política de Estado. O sea, yo sé que a mucha gente, a muchos colegas y seguramente al público general, esto le hace muchísimo ruido, porque ¿qué significa una política de Estado? O sea, es cómo se va a implicar las necesidades de la ciencia desde las garantías que debe dar el Estado y cualquier gobierno, sea el que sea. O sea, y estas garantías deben estar insertas en una función social. O sea, ¿para quién trabajamos los científicos? ¿Para una minoría o para las mayorías? O sea, ¿cuál es el compromiso que tiene la ciencia para con la sociedad? O sea, si pensamos que puede existir una ciencia totalmente abstracta e incolora, pues estaríamos en el más absurdo de los idealismos, ¿no? O sea, y sobre todo cuando estamos hablando de antropología, o sea, la antropología trabaja con la gente del pasado y del presente, pero también con las sociedades del futuro. O sea, se está construyendo y esto debe ser regulado y establecido dentro de un lineamiento que me parece muy bien el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que los gobiernos federales, estatales, municipales, la sociedad en su conjunto, dicten los caminos que debe de tener la ciencia. O sea, ¿para qué sirve la ciencia y a quién le sirve? O sea, ¿quiénes deben ser los depositarios de esos saberes? O sea, y se debe hacer también una ciencia inversa. O sea, ¿qué significa esto? Que el mismo orden de la sociedad donde hay saberes tradicionales y hay conocimiento, digamos, popular, entre comillas, ellos también hacen su propia ciencia. Y nosotros, mucha ciencia y muchos científicos han despechado todo esto. Cuando hay una interrelación y una congruencia que va a permitir que la autonomía de las universidades, de la sociedad, estos ejos de cómo debe ser la correspondencia entre un centro de investigación y la sociedad de acuerdo a las necesidades que tiene cada localidad y a nivel de todo el país, pero además a nivel internacional. Entonces, ¿cuál es la ciencia que debemos construir? ¿Cuáles son los niveles de complementariedad que van a permitir que esto existe? Y esto no va a ser posible si no estamos dentro de una política de Estado. O sea, si cada quien va por la libre, pues nunca va a ser posible. O sea, y a partir de esto, ¿por qué el Estado? Porque es el que nos da el financiamiento. Las empresas no nos dan financiamiento. Jamás les ha interesado dar financiamiento para la libertad social y el conocimiento social. O sea, ellos se van hacia las empresas, hacia minorías que pueden generar recursos. Y los profesores en buena medida siempre se convierten en parte de un sistema clientelar. Mientras que la universidad pública y los centros de investigación públicos lo que están haciendo es formar recursos humanos. Y ahí es donde uno debe de tener este derecho a la ciencia. O sea, que cualquier persona tenga derecho y acceso a poder estudiar en una institución que sea laica, gratuita y pública. Esto, digamos, lograr esto va a permitir que haya una conciencia pública sobre un minuto, doctor.
Y esto digamos, todo esto va a llevar a que realmente se respete la libertad de investigación, la libertad de cátedra y la autonomía de las universidades. Ahí le dejaría. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. No veo ninguna otra manita virtual. No sé si alguien que no haya participado, que esté presente en esta sala, lo desea hacer. De lo contrario, con la intervención del doctor Rafael Pérez Taylor, daríamos por concluida esta mesa de trabajo, agradeciendo por supuesto a todos ustedes el interés por estar aquí presentes, sobre todo por sus aportaciones, observaciones, propuestas. Estoy seguro o estamos seguros que lo hacen con el afán de fortalecer el anteproyecto de ley. Antes de despedirnos, quiero darle la palabra a la maestra Sandra Báez Millán, quien destacará, digamos, algunos puntos de lo discutido en esta reunión. La maestra Sandra Báez Millán es coordinadora de Enlace de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Subsecretaría de Educación Superior. Adelante, por favor, Sandra. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. A nombre del Subsecretario de Educación Superior, queremos agradecer a la NUYES por la invitación a participar en este foro regional de consulta, que tuvo como propósito abonar a la construcción del anteproyecto de iniciativa de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación desde la perspectiva de los principales actores en esta materia. Sin duda, la emisión de esta ley no solo permitirá dar cumplimiento al mandato constitucional previsto en el sexto transitorio, sino además garantizar el derecho humano a la ciencia que consagra la Constitución, al haber establecido que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y de innovación tecnológica. En función de lo anterior, agradecemos sus enriquecedoras y reflexivas participaciones. Estamos seguros de que lo que aquí se expresó serán insumos valiosos que serán analizados por el Consejo como parte del proceso de construcción de este ordenamiento. Los 3 puntos que se han abordado en esta mesa resultan de gran importancia para el diseño de la ley. En primer término, el relativo a la política de Estado. Sobre este punto hemos recabado sus ideas, las cuales han sido muy interesantes. Entre ellas destacaremos algunas de las más importantes. Se mencionó que se deberá impulsar la participación de los distintos actores en la planeación y formulación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Se deberá partir de un concepto de la territorialidad. La política de Estado debería ser a largo plazo. Se fortalecerá la vinculación entre el sector ciencia y el sector educativo. Se tendrá que fortalecer la libertad de investigación, la libertad de cátedra y la autonomía universitaria. La ciencia y la tecnología debe ser el método para el desarrollo. Eliminar burocracias innecesarias. Contar con incentivos para evitar la fuga de conocimiento. Establecer redes nacionales e internacionales, así como alianzas con el sector privado y empresarial. Evitar la centralización en el Estado y en su lugar promover el trabajo colectivo y participativo entre la academia, la sociedad civil y las instancias gubernamentales. Promover el emprendimiento académico. La ley deberá promover la certeza jurídica y protocolos concretos que garanticen beneficio a la sociedad de forma justa e incluyente. Las políticas deberán contemplar la claridad y transparencia en la asignación de recursos para los distintos proyectos. Es muy importante considerar en el marco de la ley a todo el sector que comprende la educación superior, incluyendo las instituciones particulares. Incrementar el presupuesto para ciencia e investigación. Además, el presupuesto debe ser expreso en la ley. Asimismo, tener claridad de los alcances e integración del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación permitirá construir desde una visión de conjunto la política que guiará a nuestro país en estas áreas tan relevantes. En este ámbito, también hemos recibido de ustedes valiosas aportaciones, entre ellas que para la consolidación de este sistema será necesario reconocer a todos los actores y que tengan una mayor participación en los procesos relativos a la ciencia, la tecnología y la innovación. Será necesario que se definan mecanismos institucionales para garantizar el derecho humano a la ciencia, la tecnología y la innovación, que se coordinen políticas con las universidades que hacen investigación en México, independientemente de su naturaleza. Respetar la autonomía de las decisiones de las propias IES en estas materias. Transparencia para incorporar a las academias, a la sociedad científica, a los colegios y a las asociaciones.
Promover una ley que congregue a todos los involucrados, involucrar a otros actores representativos de las CIES como la NUYES. Finalmente, y considerando que se trata de una ley general, resulta indispensable que el anteproyecto en comento determine con claridad las atribuciones que en estos ámbitos corresponderán a los distintos órdenes de gobierno, a fin de garantizar su participación activa y efectiva en el desarrollo de las humanidades, la ciencia, la tecnología y la innovación para nuestro país. En este sentido, se ha mencionado que sería conveniente descentralizar las funciones y la toma de decisiones, que se impulse una mayor participación local para fomentar la generación de ciencia e investigación desde ese nivel, así como promover elementos que contribuyan a la gobernanza. En ese marco, agradecemos nuevamente su participación y estamos ciertos de que este ejercicio de participación plural traerá como resultado que el anteproyecto que nos ocupa se nutra desde nuevas perspectivas y enfoques para lograr contar con una norma que responda a la necesidad de transformación de nuestro país y con ello contribuir al bienestar de las y los mexicanos. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Sandra. Veo la manita virtual levantada de la doctora Gabriela Dutrenit. En atención a su solicitud, ¿desea hacer un comentario final, doctora? Sí, simplemente que me parece que fue muy importante que se abriera este primer espacio para, después que tuvimos este anteproyecto de ley, que se abriera el espacio para que uno pudiera hacer un comentario sobre este documento. Pero el diálogo supone interacciones y no solo que vengamos individualmente y digamos algo, eso no nos permite generar consensos. Entonces, para procesos de consulta futuros, mi propuesta es que haya interacción, no solo que uno venga y diga, se eche su rollo y venga otro y se lo eche, sino que haya un poco de interacción entre todos para que podamos generar consensos. Eso es participación pública, no es simplemente que uno venga y hable, ¿no? Entonces es una propuesta para los siguientes ejercicios que se hagan de esta naturaleza para mejorarlo, ¿no? Gracias. De acuerdo, doctora. Muchas gracias. Doctor José Zavala, por favor, muy brevemente. Gracias. Coincido con la doctora Dutrenit. El formato, aunque suele ser muy complejo por el número de participantes, hoy pensé que iban a ser más y que iba a haber un debate, pero coincido con ella porque quedan sobre la mesa, sobre el escritorio, una serie de asignaturas y controversias que podemos tener frente a la participación de los demás. Y me hubiese gustado poder discutir, incluso rebatir o coincidir en algunos aspectos que varios de mis compañeros plantearon. Ojalá que podamos hacerlo, o cuando menos podamos enviar estas intervenciones por escrito a quien corresponde. Gracias. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, el espacio está abierto para que envíen por escrito sus observaciones o propuestas al correo, insisto, sergio.martinez@nuyes.mx. Estos documentos, como se señaló en el acto inaugural, serán publicados en la página de la asociación. Por mi parte, les quiero comentar que la Secretaría General Ejecutiva de la NUYES también sistematizará todo lo que aquí se vertió, todas sus aportaciones, y elaborará un documento que se entregará a las autoridades del CONACYT y que será publicado también en el portal electrónico de la asociación. Pues yo les agradezco a todos, que tengan muy buena tarde, muchas gracias por su, a ver, no quisiera irme porque veo la manita de la doctora Josefina, a ver. Doctora, por favor. Sí, muchas gracias. Y muy breve, digo, estupenda la síntesis que hicieron, solamente no quisiera yo dejar de escuchar el tema, y porque también lo pusieron más de una persona en la mesa, el área de oportunidad que tiene el anteproyecto en términos de no regresividad de derechos, que hoy están reconocidos en el proyecto vigente, ¿no? Creo que sí es un tema a cuidar. Sería tristísimo que estos proyectos terminen en litigio, porque mostrarían esta clara división, ¿no? De visiones distintas en la ciencia, que me parece complejo. Entonces, el tema de no regresividad en este proyecto me parece que es un área fundamental de atención. Bueno, parece que no nos queremos ir. Le doy la palabra al doctor Quintana. Víctor Quintana, por favor.
Doctor Víctor. Totalmente de acuerdo con lo que acaba de señalar la doctora Josefina, la no regresividad de derechos. Los derechos se ejercen en conjunto y no pueden ser regresivos. Y yo creo que cuando se habla de política de Estado, tenemos que caer bien en la cuenta de que es plural. No puede ser que el gobierno no sea plural, pero el Estado es plural casi por definición. Entonces debe dar cabida a diversas expresiones, incluso de lo que es la ciencia, de lo que son las humanidades y que son la tecnología, y la manera de construirlas también, la manera de generarlas y de producirlas. Esto me parece muy importante, y también me parece muy importante en este mismo sentido, pues los mecanismos de criterios de evaluación de producción o criterios de acceso a financiamientos de ingreso al SNI deben ir en consonancia con ello. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos, que tengan un excelente día. Cuídense, hasta luego.